La ONU expresa su preocupación por la violencia contra los activistas de derechos humanos en Guatemala. Las cifras de 2016 superan las de los 2 últimos años: 223 ataques y 14 asesinatos de defensores. La organización señaló que las principales víctimas son periodistas, sindicalistas y defensores de justicia de transición de tierras. La violencia que azota a Guatemala convierte al país centroamericano en uno de los más peligrosos de Latinoamérica. 6.000 homicidios se reportan al año. Para hablar de este tema quiero darle la bienvenida a Ana Antonia Reyes Prado. Ella es la directora de investigación en derechos humanos de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos a compartir sobre este tema. ¿A qué se debe que estas cifras sean más altas que las de los últimos 2 años? Sí, yo creo que, digamos, entre estos registros que realiza UDFEGUA hay una variedad de ataques o amenazas a los defensores y defensoras de derechos humanos, además, por supuesto, de estos asesinatos. Estas más de 200 casos se refieren, entre otros, a amenazas, a distintos tipos de intimidaciones y distintas maneras de amenazar. Pero en concreto, yo creo que puede contribuir a que haya tantas amenazas y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos es que también se han, digamos, acentuado, por así decirlo, ciertas discursos de estigmatización y de discriminación contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Como se verá en estos registros, muchos de estos defensores están en contra, por ejemplo, de los grandes proyectos hidroeléctricos sobre los cuales no han sido consultados, están defendiendo su territorio, entre otras cosas, o, por ejemplo, están apoyando los juicios contra los responsables por el genocidio. Entonces, todo esto genera la respuesta de ciertas organizaciones que no están de acuerdo con eso. Y quiero mencionar también que entre las diversas formas de atacar a los defensores de derechos humanos está también la criminalización, como en otros países de América Latina, que es el uso indebido del derecho penal para acusarlos de ciertos delitos que estas personas pues no han cometido, sino es una manera de limitar su acción en defensa de los derechos humanos. Señora Antonia, la mayoría de víctimas de estos ataques y homicidios son periodistas, defensores del medio ambiente y miembros de la comunidad LGBTI. ¿Cuál es la razón principal por la que estas personas son atacadas? Yo creo que en general hay muy poca comprensión tanto de la sociedad como de las autoridades. Primero, respecto de los defensores o de los periodistas, que la defensa de los derechos es también un derecho y que también todas las personas dentro de la comunidad LGBTI tienen derecho a ser diferentes. Entonces estamos hablando de una sociedad muy tradicional que se proyecta también en cierto grado de intolerancia en las mismas autoridades. Ahora yo quisiera también aclarar que en el caso de estas personas de la comunidad LGBTI, es importante decir que no solamente se les viola su derecho a la vida, digamos, como el asesinato, por ejemplo, de Evelyn Robles, que era de la comunidad de las OTrans, una organización que se llama Reinas de la Noche. No solo ese hecho, sino que también hay distintas maneras en que el Estado, por omisión, está violando los derechos de esta comunidad. Es decir, uno de los primeros hechos que resalta es que no hay registro de la identidad de muchas víctimas, por ejemplo, en la Policía Nacional Civil o del Ministerio Público. Y si hay registros, tampoco se les da seguimiento de denuncias. En el ámbito de la salud también hay muchísimas violaciones a los derechos de esta comunidad, los integrantes de esta comunidad, y también tienen barreras para acceder al derecho a la justicia. Entonces quisiera indicar que hay, digamos, que una violación integral a los derechos de estas personas, sea por acción o sea por omisión.
¿Cuál es el llamado que le hace la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala al gobierno para acabar con la impunidad? Esto teniendo en cuenta que en el país se presentan más de 6.000 muertes cada año. Sí, digamos, el llamado que hacemos siempre desde la institución del Procurador de Derechos Humanos es que respete su propia Constitución y respete los tratados internacionales que Guatemala ha firmado en virtud de su propia soberanía. Por otro lado, también que haya un registro, digamos, fidedigno de todas las víctimas, donde hay todavía bastantes carencias, y que después ponga en práctica las políticas públicas, los planes que tiene para atender estas situaciones. Sin alguna, hay que fortalecer el sistema de justicia. Sabemos que en este momento está pendiente la aprobación de una serie de reformas en el ámbito de la justicia que también ha impulsado el Procurador de Derechos Humanos, y que por ahí podríamos encontrar algunos aspectos que pueden luchar contra la impunidad en Guatemala. Las instituciones de justicia deben fortalecerse y ser independientes en todos los niveles, y esto podría asegurar una mejor acceso a la justicia por parte de estas comunidades. Sin embargo, también es importante, por ejemplo, que haya una mayor conciencia y una divulgación acerca de que defender los derechos es un derecho y que está precisamente también reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Realmente todos los seres humanos tendríamos que tener no solo los derechos, sino el derecho a defender los derechos. Y yo creo que es importante ojalá encaminar y aprobar las reformas en el sistema de justicia, como decía, mejorar los registros y ir apuntando al logro de resultados, y no solo la creación de normas y de procedimientos y de instituciones para atender los derechos. Ahora, de acuerdo con el Índice Global de Paz 2016, Guatemala se encuentra en el puesto número 117 con respecto a los países más pacíficos del mundo. ¿Qué medidas cree usted que se deben tomar para mejorar la imagen del país en temas de violencia? Yo creo que una de las medidas más importantes es fortalecer al ente que tiene que velar por la seguridad ciudadana, que es la Policía Nacional Civil. Últimamente hemos visto que hay un gran reforzamiento de la participación del Ejército de Guatemala en tareas que le corresponden realmente a la policía. Entonces, una medida para lograr mejorar este índice sería justamente fortalecer a las instituciones que tienen por misión, por mandato, que es consustancial para él, la tarea de proteger a la población. Por otro lado, creo que también es importante que las organizaciones del sistema de justicia cumplan con su mandato y también tratar de prevenir la violencia. Creo que en general las políticas sobre la violencia han sido reactivas y no preventivas. Pero además hay otro problema que es de índole estructural, y es que la violencia social no se da en el aire. La violencia social se da en el marco de una violencia estructural donde la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de educación conduce a que muchísimas personas opten pues por delinquir para conseguir, digamos, dinero fácil y no tienen, digamos, las oportunidades para tener un trabajo digno, un trabajo decente. Entonces, la violencia social está amarrada a esa violencia estructural. Entonces, mientras tanto, no se mejoren también los indicadores de salud o de educación, muy difícilmente vamos a lograr mejorar este indicador de violencia. Está muy claro, sobre todo recordemos que estamos a los 20 años de la firma de los acuerdos de paz, que la paz no es simplemente la ausencia de guerra. La paz es justamente el respeto de los derechos humanos. Y así lo ha confirmado el Procurador de Derechos Humanos en un documento especial que se ha hecho justamente por los 20 años de los acuerdos de paz. Finalmente, ¿cuál es el balance que hacen de este año de mandato del presidente Jimmy Morales en la materia? Bueno, creo que, digamos, es el primer año de esta administración. Ha mostrado como una voluntad de
ciertos aspectos. Diríamos que uno de ellos es el nombramiento de una ministra de Salud y, digamos, ha habido como varias promesas. Y realmente lo que se quisiera desde el enfoque de derechos humanos es que vaya sentando las bases para un mejor cumplimiento en el ámbito de los derechos. Sin embargo, en general se mantienen algunas preocupaciones que vienen desde ya de antes, como por ejemplo lo que le mencionaba, las debilidades en el sistema de justicia, aunque por supuesto eso es de otro poder del Estado, ¿verdad? El poder judicial, pero digamos, por ejemplo, no se puede olvidar que dentro del mismo aseguramiento del acceso a la justicia están las acciones del Ministerio de Gobernación y esas también tienen que ser fortalecidas. Como indicaba, la seguridad es un problema vinculado a otros aspectos de los derechos humanos y debe superarse la visión reactiva para trabajar en el ámbito de la prevención. Y pues hay otros temas pendientes, quizá en el tema de educación. Diríamos que en estos aspectos se han logrado algunos acuerdos que esperamos que en los próximos años de esta administración puedan ser cumplidos. Porque mientras tanto lo que se ha logrado en términos de derechos humanos, en lenguaje de derechos humanos, es algunos indicadores estructurales, o sea, normas, leyes, pero no tenemos todavía resultados concretos. Señora Antonia Reyes Prado, directora de Investigación en Derechos Humanos de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, muchas gracias por acompañarnos en la tarde. Gracias a ustedes.